Muchas gracias, presidenta. Con mucho respeto la saludo. Muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí, presidenta, tanto las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol como los dueños de los clubes de fútbol. Y yo quisiera simplemente platicarle quiénes están aquí. Del Club América está el señor Emilio Azcárraga, del Club Santos está el señor Alejandro Irarrágorri, del Club Guadalajara el señor Alejandro Manso, del Club Juárez Alejandra de la Vega, y perdónale, debí haber empezado por ti, del Club Pachuca Armando Martínez, del Club Necaxa Santiago Tinajero, del Club Puebla Manuel Jiménez, del Club Tigres está aquí Mauro Duener, Pedro Esquivel de Rayados, Luis Raúl Pérez del Club Universidad Nacional, González Pérez, Raúl González de Universidad Nacional, Víctor Velázquez del Club Cruz Azul, Jorge Alberto Hank del Club Tijuana, Francisco Zuinaga del Club Toluca, Jacobo Payán del Club San Luis, también del Club Querétaro, el señor Marc Spiegel, y también del Club Atlante, Emilio Escalante. Muchas gracias, con su permiso, es un honor estar aquí. Usted nos hizo un llamado, señora presidenta. Sería muy hermoso que todos los clubes de fútbol del país que están en primera división tuvieran escuelas de fútbol y que las niñas y los niños de todo el país que les gusta tanto este deporte que aquí están, que quisieran dedicarse a él, fueran parte de una gran cantera de donde salgan talentos de la selección nacional. Eso sería un gran legado de la Copa del Mundo para México, para las niñas y los niños. Antes de comenzar, quisiera expresar nuestro reconocimiento por el compromiso y los esfuerzos que su gobierno ha demostrado para promover el desarrollo integral de la niñez mexicana. Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2530, su administración colocó a la infancia en el centro del proyecto a través de la República de la Niñez, articulando políticas de educación inicial, salud, nutrición y cuidados para garantizar los derechos de cada niña y cada niño. En el marco de la Copa del Mundo, ese compromiso se materializa en el Mundial Social, una estrategia transversal de todo el Gobierno de México que lleva el deporte, la inclusión y la construcción de paz a las escuelas, barrios y comunidades. Aprovechamos esta oportunidad para compartir los avances del fútbol mexicano a favor de la niñez, lo que viene también, que se suman y dialogan con estos esfuerzos. Coincidimos plenamente que la Copa del Mundo es una oportunidad histórica para dejar un legado permanente en niñas y niños. Hoy en México el fútbol está más vivo que nunca, es uno de los grandes puntos de encuentro de las familias, los jóvenes y las comunidades. México es el segundo país del mundo con más aficionados al fútbol respecto a su población. El 40% de estos aficionados son mujeres, mostrando que nuestro fútbol femenil sigue creciendo, generando interés y es un gran motivo de orgullo. Sabemos que ser sede del Mundial es una gran responsabilidad y la asumimos como tal, con una meta de fondo, que el fútbol deje un legado social para la niñez con herramientas formativas y de transformación. Por eso agradecemos, presidenta, su propuesta de impulsar que los clubes de primera división cuenten con escuelas de fútbol para niñas y niños de donde surjan las y los futuros seleccionados. Vamos a la lámina 2, por favor. Junto con la CONADE construimos una estrategia nacional de formación. No se trata de programas aislados, sino de un modelo completo que acompaña al futbolista desde los 5 o 6 años hasta el alto rendimiento. Empieza con la iniciación y el fútbol escolar, pasa por competencias federadas y la detección de talento en etapas formativas. Lo canaliza a las academias de los clubes profesionales, donde las y los jugadores terminan de formarse y culmina en la selección nacional. La siguiente.
Todo ello sostenido por iniciativas transversales como la Academia Certificada de la Federación Mexicana de Fútbol y el Sistema Nacional de Formación, que garantizan estándares de calidad en todo el territorio. Nuestros egresados del Sistema Nacional de Formación generan impacto en comunidades marginadas, enseñan fútbol a niñas y a niños de distintas edades en academias locales, impulsando su desarrollo deportivo y personal. Es un sistema diseñado para que cada niña y cada niño tenga una puerta de entrada al fútbol en México, desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades. La siguiente lámina. El primer escalón ya está en marcha y crece con velocidad. En 2025, la primera Copa Escolar con modalidad 5 contra 5 y en alianza con FIFA, CEP y CONADE. En un solo año, el crecimiento fue extraordinario. Para 2026 sumamos la categoría secundaria y pasamos de 6,000 a más de 28,000 escuelas y de 120,000 a más de 1,130,000 estudiantes, un crecimiento de 4.6 y 9 veces respectivamente. Y lo hacemos con metodología y acompañamiento, 100% cobertura en los 32 estados, más de 2,000 entrenadores y entrenadoras con licencias de la Federación. Y una plataforma de iniciación con curso gratuito para docentes, madres, padres y entrenadores. La siguiente, por favor. El segundo gran salto es cómo captamos ese talento. Pasamos de visorías aisladas a una red nacional de detección que sigue al jugador mexicano esté donde esté, en México y en Estados Unidos. Lo construimos paso a paso, la Supercopa en 2023, la expansión de El Camino a Estados Unidos 2024, la alineación de la Olimpiada Nacional 2025 y 26, con una red de visores asignados a cada estado. Y los resultados ya se ven. Más de 11,000 jugadoras y jugadores observados, 315 invitaciones a pruebas en clubes profesionales y 97 a selección nacional. Y subrayo algo, Presidenta, aquí las niñas y los niños son los protagonistas. Representan las mujeres el 94% de las convocatorias. El equipo que fue tercer lugar del mundo sub-17 tuvo un 50% de participantes mujeres mexicoamericanas. Todo este talento necesita una estructura que lo reciba. Hoy el fútbol profesional mexicano cuenta con estructuras de formación en todo el país. Los 18 clubes de la liga fortalecen sus fuerzas básicas para que ningún talento quede fuera por falta de recursos. Incorporan esquemas de becas deportivas y académicas, apoyos de inscripción y mensualidad y becas de secundaria, preparatoria y universidad para que las y los jóvenes sigan estudiando mientras se desarrollan. A esta base sumamos 290 clubes de la Liga Premier y Tercera División Profesional en 32 estados, con casi 16,000 jugadoras y jugadores en formación, incluidas 2,000 mujeres. Y no solo eso, también profesionalizamos la base. La Copa Promesas creció a 100 equipos, lanzamos la Liga de Tercera División Profesional Femenil con 54 equipos y hoy el 100% de los clubes de la Liga MX aportan jugadores a selecciones juveniles de ambas ramas. Para garantizar calidad, seguridad y desarrollo estamos certificando academias. El alcance son ya más de 2,000 academias con cerca de 168,000 niñas y niños y 510 que ya se registraron para certificarse en 2026. Con esta estructura, la continuidad y el desarrollo va más allá del mundial. Que este sea un parteaguas que consolide los semilleros y las academias encargadas de forjar el futuro de nuestros niños y niñas. Quiero ser claro en el mensaje de fondo, señora Presidenta. Esto no solo es formar futbolistas, como usted lo ha dicho, es formar disciplina y valores, forjar comunidad y alejar a miles de niñas y niños de contextos de riesgo.
Y es un esfuerzo para niñas y para niños por igual, porque el futuro del fútbol mexicano también se construye con ellas. El legado de la Copa del Mundo 2026 no se queda en los estadios, se siembra en las canchas de todo el país con escuelas, academias y clubes conectados para que el fútbol sea una oportunidad real de desarrollo para cada niña, niño y joven de México. Por eso asumimos un compromiso, presidente, seguir impulsando estos esfuerzos para que el fútbol sea una verdadera herramienta de formación, transformación y unión de las familias mexicanas. Tenemos una oportunidad histórica y no la vamos a dejar pasar. Juntos construiremos un legado social permanente para la niñez de México, porque cuando una niña o un niño encuentra oportunidades en el deporte, gana una familia, gana una comunidad y gana México. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Vamos a hacer un recuento de cómo les ha ido a los maestros y las maestras de México con el inicio de la cuarta transformación, Un resumen muy rápido para que podamos evaluar en dónde estamos. Adelante, por favor. Primero se inicia con abrogar la reforma educativa del 2013, porque era una reforma que contenía evaluaciones obligatorias que vinculaba la permanencia de los docentes. Era profundamente injusto y alteraba los derechos laborales del magisterio. En cambio, se reconoce a la educación como un derecho humano y el interés superior de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Se revaloriza el papel del magisterio y se les otorga por primera vez la autonomía profesional docente, es decir, a los maestros se les debe tratar como lo que son, profesionales de la educación. Y con esta reforma nace también la nueva escuela mexicana, con una perspectiva de inclusión, de interculturalidad, de igualdad de género, de vida saludable y un enfoque comunitario. También esta reforma obliga al Estado mexicano a combatir las desigualdades para garantizar el acceso, permanencia y los aprendizajes. Ese es el primer logro. Adelante. Se termina con la persecución de maestros que hubo durante tanto tiempo. Este es muy importante. Cambia por completo la política salarial. Durante los gobiernos neoliberales a los maestros se les autorizaba la inflación estimada y siempre resultaba que la inflación era mayor de lo que les habían aumentado y empezó un deterioro del salario real de las y los maestros. Por ejemplo, el sexenio de Fox terminó con un promedio de 6,700 pesos, con Calderón 9,500, con Peña Nieto 11,900 y vean el cambio en el promedio salarial. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 11,952 sube hasta 17,635. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta política de recuperación salarial, otorga un incremento de 10% en el 2025 y de 9% en el 2026 y vamos a llegar a 20,351 pesos. Vean, 20,000 comparado pues con los 6,700 que había en el gobierno de Fox. Hay una recuperación salarial del magisterio con los gobiernos de la transformación. Adelante. Además, se ha basificado del 2018 al 2026 más de 1,200,000 maestros y maestras. ¿Qué significa una basificación? Que el maestro tiene su plaza, le da certidumbre, le da tranquilidad que tiene su empleo y que nadie se lo va a quitar. Eso es muy, muy importante y es una cifra histórica. Adelante, por favor. En el tema de pensiones, sabemos que en 2007, con el presidente Calderón, hay una reforma que quita el sistema solidario de pensiones, es decir, que los trabajadores en activo le pagaban las pensiones a los trabajadores en retiro, por decirlo de alguna manera simple, lo cambian por cuentas individualizadas. Los gobiernos neoliberales dicen cada quien que ahorre en su cuenta individual y según lo que ahorre es la calidad de vida que va a tener
en su retiro, lo cual es profundamente injusto. ¿Qué hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Primero, hacer una reforma en el 2020 para limitar las comisiones que cobraban las Afores. Eran de las más altas del mundo. Y vean aquí el impacto. De 2018 a lo que tenemos ahora en 2026 hay una disminución de 50% en las comisiones, gracias a la reforma del 2020. Ahora las comisiones en promedio son lo que tienen Colombia, Chile y Estados Unidos, ya son de las comisiones más bajas del mundo. Menores comisiones quiere decir que le quitas menos al saldo de la cuenta del trabajador, por lo tanto su pensión va a ser mayor. ¿Cuánto es ese ahorro? Del 2022 al 2030, 175,000 millones de pesos que se iban a ir de comisiones se quedan en el saldo de las cuentas de las y los trabajadores. Entonces, menos comisiones es igual a una mayor pensión. Adelante. Sin embargo, bueno, un ejemplo, un trabajador que ganaba 16,000 pesos, un maestro que ganaba 16,000 pesos, con el esquema de cuentas individualizadas, ahorrando toda su vida, iba a recibir una pensión de 4,320 pesos. Con la reforma a las comisiones, su pensión incrementa a 8,800 pesos. ¿Qué dice el gobierno anterior? Eso no es suficiente porque estamos muy lejos de un trabajador que gana 16,000, al momento de jubilarse se va a la mitad. ¿Qué más se hace? Adelante. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un complemento solidario que convierte al sistema de pensiones mexicano en un sistema mixto, donde están las cuentas individualizadas, pero hay una fuerte vertiente solidaria. ¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones? A lo que la pensión que resulte de tu cuenta individualizada, el Fondo de Pensiones aporta una cantidad equivalente para que te retires con el promedio de tu último salario. Es un complemento solidario, hay un tope máximo que son 17,886 para este año. Son para los cotizantes en cuentas individuales y se va actualizando por inflación. Adelante. De tal manera que, regresando al ejemplo del trabajador que gana 16,000 pesos, ya dijimos que su cuenta individualizada le daría 8,800 pesos. El fondo de pensiones aportaría 7,200 para que se jubile con 16,000 pesos, que es lo que ganaba cuando era trabajador activo. Sí, para que no haya diferencia al pasar de trabajador activo a trabajador en retiro, igual a lo que era antes en el sistema solidario. Al ejemplo, adelante por favor. Vamos a ponerlo aquí muy visual. Un trabajador que ganaba 16,000 pesos en el esquema solidario, en la ley del ISSSTE antes del 2007 se llevaba una pensión de 10,560 pesos, porque la pensión se calcula en base se calcula en relación al salario base, no al salario total, que está integrado por prestaciones y demás. Entonces, antes del 2007 se iba con 10,560. Con la reforma de Calderón, fíjense lo perverso de la reforma, lo lleva a 4,320. Con la disminución de comisiones sube a 8,800 y con el Fondo de Pensiones de Bienestar llega a los 16,000 pesos. Y el esquema mexicano además tiene una pensión no contributiva, la pensión de los adultos mayores, que pues incrementa 3,000 pesos. Entonces, esta es la estrategia que se ha seguido para garantizar pensiones dignas. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué hace? En el 2007, cuando empieza la reforma de las cuentas individualizadas, se establece un artículo 10º transitorio para los trabajadores que se quieren quedar en el esquema anterior. Sin embargo, pusieron un requisito adicional a los 30 años de servicio, que cumplieras una edad mínima de jubilación. Es esta tabla. ¿Qué decía la ley? Que las mujeres, las trabajadoras, tenían, para poder jubilarse, además de los 28 años de servicio, tenían que cumplir esta edad mínima.
se iba incrementando, como aquí vemos. Iba a subir a 57 en 2026, al 58 en el 2028 y así se quedaría hasta adelante. En el caso de los hombres, se iba incrementando hasta llegar a los 60 años en el 2028. ¿Qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum el año anterior? Dice, esto es muy injusto, vamos a frenar ese incremento en la edad mínima para retirarte y por el contrario vamos a empezar a disminuirla. Entonces, esto es lo que prevalece ahora. 56 años, va a bajar a 55 y va a llegar hasta 53 en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues va a llegar hasta 55. En lugar de la edad mínima de 58, te vas a 53 y en los hombres, en lugar de 60, te vas a 55. Saquemos la cuenta. Un joven normalista que termina sus estudios de maestro, digamos a los 22, 23 años, trabaja 30 años, llegaría a los 53, 54 años de edad. La edad mínima para retirarse es 55. Es decir, el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum quita prácticamente esa carga extra de años para los maestros y las maestras. Es un beneficio, sin duda, para los que están en el 10º transitorio. Adelante. ¿Qué más hace la presidenta el año pasado? Se recibían muchas quejas principalmente en el UCICAM, sobre el cambio de los centros de trabajo. De manera natural, el maestro quiere acercarse a su comunidad de origen o a donde vive su familia. Al inicio, cuando arrancan su carrera de maestro, pues les toca en alguna comunidad lejana. A lo largo de su vida quieren moverse. Es una demanda muy recurrente, la movilidad. Se estableció mucha transparencia en esto. El decreto de la presidenta de junio del 2025 establece una regla muy sencilla. ¿Quién lleva mano para pedir un cambio? Quien tenga más antigüedad. Entonces se hicieron procesos públicos donde se ponía por un lado la vacancia y por el otro lado quién quería cambiarse de centro de trabajo. La antigüedad iba decidiendo quién llevaba mano y a dónde se iba. Tuvimos 75,000 cambios de centro de trabajo de docentes sin una sola queja. Entonces facilitó esto que los maestros se acercaran a sus comunidades. Adelante. Eso es lo del pensionista, lo va a exponer Martí. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus 100 compromisos a la nación, el número 27 es la desaparición de UCICAM. ¿Qué quiere decir eso? Establecer una nueva relación entre el Estado y el Magisterio Nacional. ¿Cuál es la propuesta de la presidenta? Que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, que haya absoluta transparencia y que blindemos que no vayan a revivirse las prácticas del pasado de nepotismo, favoritismo y prácticas de corrupción. Debe estar blindado en esta reforma que no regresen esas prácticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? La presidenta nos ha instruido a que opinen los maestros, todas y todos, vamos a escucharlos. Es muy difícil quedarnos nada más con un grupo. Que todas y todos participen, maestro por maestro, escuela por escuela. Eso lo vamos a hacer en agosto, al regreso del ciclo escolar, cuando están todos los maestros juntos en esa semana previa que se dedican a preparar el siguiente ciclo. Ahí habrá la discusión de cuál es la mejor reforma y queremos que ahí se vote escuela por escuela y podamos tener una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo. Esto es lo que les hemos propuesto también a las y los maestros de la coordinadora, que participen en la definición, que participen en las mesas para lograr tener una reforma que estén satisfechos los maestros y las maestras y el Gobierno de México. Adelante. Hemos tenido reuniones permanentes con todo el Magisterio Nacional. Contabilizamos más de 51 reuniones, es decir, una cada semana del año. Siempre recibimos a los grupos, sean pequeños, sean grandes, nosotros no discriminamos. Si hay una demanda justa por parte de un maestro y una maestra, es atendido porque así nos han instruido por parte de la presidenta. ¿Qué les propusimos ahora a los maestros que están en el plantón? Que sigamos con esta dinámica de trabajo,
que tengamos esas comisiones, mesas tripartitas por estado, donde está la autoridad estatal, donde está la Secretaría de Educación Pública y donde está la representación de los maestros y las maestras, que sigamos trabajando juntos en estas mesas tripartitas, que participen en la definición de la reforma del UCICAM. Adelante, y quisiera destacar nada más los apoyos que ha tenido en materia educativa el Estado de Oaxaca, que ha decidido la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo el apoyo al magisterio, sino en conjunto todo lo que se ha otorgado a Oaxaca en estos 2 años de gobierno. Están las becas del bienestar, las becas Rita Cetina, las becas Benito Juárez, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, apoyo al gobierno de Oaxaca para pago de antigüedad de jubilados, 210 millones de pesos, lo que costó nada más para los maestros de Oaxaca el incremento salarial, 2.900 millones de pesos, equipo de cómputo para las escuelas, 794 millones, apoyo para uniformes, 836 millones, mobiliario escolar, más de 700 millones. La escuela es nuestra, tiene un presupuesto de 2.300 el año pasado y 1.300 para este año. Infraestructura en media superior, por supuesto Oaxaca entra dentro del plan del bachillerato nacional. También una bolsa adicional para rezago educativo para atender todas las incidencias y todas las necesidades que hay en Oaxaca. 700 millones fueron el año pasado y 800 millones de pesos tienen este año, un total de más de 23,000 millones de pesos. Es decir, ha habido una atención pues muy importante al Estado de Oaxaca, que es la mayoría de los maestros que están ahora en el plantón. Por eso, la vía del diálogo, la vía del trabajo conjunto, pues tiene resultados y ahí están los números. Gracias. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. La Secretaría de Gobernación ha mantenido, junto con mis compañeros, una comunicación permanente y diálogo respetuoso con las maestras y los maestros de la CENTE. Ya escuchamos de parte del secretario de Educación y también del director general del ISSSTE, todas las salidas, las respuestas que se han dado al pliego petitorio de la CENTE. Y por eso, para el Gobierno de México, es importante señalar que las mesas de trabajo siguen, nunca se han suspendido. Por el contrario, tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a tener una disposición constante para escuchar, para analizar, para atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio en general, sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad. Esto adelante, esto lo tenemos en proceso, vamos a estudiar, vamos a analizar. Por ello hemos sostenido reuniones directas con los representantes de las distintas secciones de la CENTE en estados como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Y también 3 reuniones en este periodo, en los últimos días, 3 reuniones con la representación general de la CENTE. Asimismo, se ha impulsado y participado en mesas tripartitas con los gobiernos estatales y las autoridades educativas para atender y gestionar diferentes problemáticas que enfrentan maestras y maestros en las diferentes entidades federativas. Este trabajo ha permitido avanzar en diversos temas de la agenda magisterial. Aquí hemos escuchado a 2 instancias de lo que más les interesa a ellos, que han atendido a profundidad, han analizado cuáles son los alcances y han tenido respuestas. Muchas de las demandas planteadas han encontrado solución y otras continúan en proceso de análisis y construcción de acuerdos. Lo importante es señalar y subrayar que existen avances concretos derivados de la voluntad de ambas partes para encontrar soluciones. De igual manera, y en un tema que corresponde a la Secretaría de Gobernación,
Se han atendido demandas en asuntos relacionados con justicia y reparación. Se han atendido casos de maestras y maestros que fueron afectados por decisiones injustas o por hechos vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 2018. La Secretaría de Gobernación reitera esta plena disposición para continuar trabajando con las maestras y los maestros de todos los estados y en atención a estas demandas de justicia. Y para seguir construyendo los acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente, como escuchamos, insisto, de los compañeros servidores públicos que me antecedieron en el uso de la palabra y que se ha hecho en los últimos años a partir de 2018. Asimismo, estamos haciendo un llamado respetuoso para que toda expresión pública se desarrolle en un marco de paz, de respeto a los derechos humanos, respeto y consideraciones hacia los derechos de los terceros. El Gobierno de México mantiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas. Este es un gobierno que dialoga y que no utiliza la represión como mecanismo para atender las demandas. Sin embargo, también es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva. En la Ciudad de México, como en el resto del país, millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad. Por lo tanto, siempre desde el inicio de nuestras conversaciones hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México. Presidenta, con su permiso y muchas gracias. Buenos días. Me gustaría tomar la oportunidad para platicarles un poco qué es lo que está detrás de Olinea y voy a responder su pregunta en un momento. La intención de Olinea es crear un vehículo para millones de personas en el país que actualmente no tienen una alternativa con lo que ofrece el mercado. No tenemos la intención de competir con ese mercado, sino de crear una nueva categoría. Lo que nos motivó fue encontrar un producto distinto y especial para los usos que tenemos aquí y por eso nuestro vehículo ha sorprendido a algunos para bien y a algunos para mal con su apariencia, pero porque es un vehículo que no conocíamos porque nunca se había hecho el ejercicio de diseñar un vehículo para nuestras necesidades. También es importante mencionar que Olinea no es ni una moto ni un coche y por eso no parece ni moto ni coche. Es un vehículo que tiene es una nueva categoría de movilidad que existe en otras partes del mundo, le llamamos nosotros minimovilidad, pero la norma formalmente se llama un vehículo eléctrico de baja y media velocidad. Eso quiere decir que podemos no parecer ni moto ni coche, sino algo intermedio. La baja velocidad del vehículo también es uno de sus elementos más importantes, porque al poder ir a esa velocidad, los requerimientos que tenemos en la construcción del vehículo son distintos a los que se tiene un vehículo pues, que llega a 130, 140 kilómetros por hora y viaja en las carreteras. Ahora, cuando pensamos de qué es lo que logramos con Olinea, como dijo la presidenta ayer, estamos de cierta forma dando una señal de que desencadenando la creatividad de la ciencia de los jóvenes mexicanos podemos lograr cosas que eran inimaginables e impensables hace muy pocos años. Ahora, el mundo ha cambiado y cuando nosotros volteamos a ver cómo se ha desarrollado la industria automotriz en el planeta, yo veo algo distinto a lo que usted acaba de mencionar y le digo por qué. Porque Volkswagen es una empresa en la cual el gobierno tiene una participación directa y es una empresa alemana, occidental. En el 2007-2008 el gobierno americano invirtió directamente
en General Motors, en Chrysler y en Ford para que las empresas pudieran subsistir. Sin esa inversión, esas empresas no hubieran salido de la crisis del 2008. Esta administración del presidente Trump invirtió directamente en Intel, Es decir, el modelo con el cual un gobierno puede desarrollar e impulsar su sector tecnológico es distinto, es variado, y no solamente los casos que usted acaba de mencionar, que tenemos casos exitosos también en China con el involucramiento del gobierno en algunas empresas. Buscamos generar un esquema para catalizar una industria básicamente como lo han hecho en otros países. Y eso es lo que me gustaría responder. Gracias, presidente. Presidente, rapidísimo. Después de escuchar a los funcionarios que explicaron cómo se han llevado a cabo las negociaciones con la CENTE, ellos han dicho, los de la CENTE, que pues no les satisfacen estas demandas y anuncian protestas. Hoy tienen una en el sur de la ciudad y para el 11 de junio están anunciando protestas en varios puntos de la Ciudad de México. Es decir, ya están dando por un hecho que van a continuar con sus protestas. ¿Hasta qué punto el gobierno puede ceder o no ceder ante la presión de la CENTE? Vamos a esperar qué pasa en estos días, hoy, mañana. Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea: el gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando. Pues eso no lo van a tener. Y también vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila. Entonces vamos a esperar estos días para ver pues las resoluciones. Viene el 10 de junio también, que también es un escenario especial para que haya provocación, pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración. No hay ningún problema. Es decir, a pesar de esas manifestaciones que se están anunciando ya desde ahora, vamos a esperar. Y va a haber buena inauguración también, y está garantizado. Y también que no va a haber represión, todo al mismo tiempo, así somos nosotros. Más tarde vamos a dar bien el anuncio, la coordinadora de Protección Civil, también el secretario de Marina, el meteorológico, nos informaron pues de esta, a ver si pones el de la hoy a el las del 6 meteorológico. de la mañana, hoy a las 6 de la mañana hubo un último boletín. Sí, y el mío ya muy tarde. En la noche ya me hablaron, me informaron que sería sí, a las 12:30, importante que se publicara, y entonces ya redactamos. Y ya está más cerca de la costa, está a 80 kilómetros de Punta Maldonado en este momento. No, pero el de la Conagua, que es más temprano, el de meteorológico. Muy importante, toda la costa del Pacífico y particularmente Guerrero, Oaxaca, es muy importante que tomen sus precauciones. Es una tormenta tropical. El gobierno de México informa que la tormenta tropical Boris se encuentra a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. Continuarán las lluvias en Guerrero, Oaxaca, Colima, zonas de Jalisco y Michoacán. Más abajo. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde lagunas de Chacagua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero. Es una tormenta tropical, lo que significa es que se esperan lluvias muy, muy intensas. Entonces, a toda la población de la costa del Pacífico, pero particularmente Guerrero, Oaxaca, Michoacán, algo de Colima,
pues que estén muy atentos al aviso de las autoridades y que extremen sus precauciones frente a estas lluvias intensas que van a haber en estos días. Vamos a traer también al equipo de la Conagua, algunos expertos con los que está trabajando también la Secretaría de Ciencia, Meteorológico y Marina, porque este año se espera que sea de mucha lluvia. Lo catalogan como el superniño, porque el niño es un fenómeno meteorológico que ocurre cada determinado tiempo, que calienta el mar o el océano Pacífico, y eso tiende a provocar mayores lluvias, pero también huracanes. Entonces se espera que sean mucho más intensas este año. Entonces ya van a venir para poder informar, y particularmente para el día de hoy, que extremen sus precauciones por la tormenta tropical. Ya tienen el plan de N3, plan Marina, la defensa y la Marina. Saben que impacta toda la economía de todo el mundo. Es algo que impacta globalmente, porque no solamente por la guerra, que de por sí impacta a todo el mundo, no solamente por razones humanitarias, sino económicas también, porque por el estrecho de Hormuz pasa la mayor parte del petróleo que utilizan países asiáticos y Europa. Entonces, la disminución del abasto provoca el aumento en los precios del petróleo y al mismo tiempo puede provocar desabasto de combustible. Afortunadamente, el caso del desabasto no es un caso para nosotros. Nosotros producimos gasolina, diésel, turbocina, y si faltara algo, lo importamos de Estados Unidos, no de algún otro lugar que tiene la disponibilidad. Lo que impacta es en el precio, pero tenemos un esquema que nos permite subsidiar, evitando o disminuyendo el pago del IEPS, y al mismo tiempo el acuerdo con los gasolineros para que no suba de 24 pesos la gasolina magna y de 27 pesos el diésel. Son acuerdos voluntarios. Entonces eso es lo primero. Ahora, es cierto que hay varios medios de comunicación de Estados Unidos que se han dedicado a criticar al gobierno de México, desde el presidente López Obrador y también a nosotros. No solo es Los Angeles Times, también es el New York Times, cuando hace reportajes de cocinas de fentanilo en una cocina donde es imposible que se esté fabricando fentanilo, o algunas otras que salieron recientemente. Y muchas tienen el objetivo, eso de construir una narrativa de que el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a gobernadores. Entonces, qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, no sé cuál es, dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores. Ahora, yo creo que esto va a seguir, estas noticias falsas o estos intentos porque no haya una buena relación por parte de la ultraderecha de Estados Unidos que se junta con la ultraderecha de México, sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que se juntan con sectores de la ultraderecha de México. Yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar al gobierno de México con vistas también a la elección del 2027. Nada más que en México la situación es muy distinta a la de otros países. Aquí el gobierno tiene mucha fuerza con la gente. La fuerza nos la da la comunicación permanente, la verdad, lo que decimos siempre, y no la da también lo que representa el gobierno de México para la gente. Miren, hubo algo que me sacó las lágrimas este fin de semana. Viene en el primer videíto que subió Paulina a mi red en el último evento en Veracruz.
el primerito, de un señor que se acercó. Hasta le dije, vuélvamelo a decir. Ese, pero la primera parte. Pero estamos aprendiendo ahorita a vivir con ustedes. Ahí eso. Déjale ahí, párale cuando viene. Ahí, miren lo que dice. Estamos aprendiendo ahorita a vivir con ustedes. ¿Qué hay más poderoso que eso? Nada. Es de verdad, a mí me salieron las lágrimas. Estamos aprendiendo a vivir. No puede haber más unión entre un gobierno y su pueblo que lo que existe en México. Digo, puede haber otros países, no quiero sonar petulante, ni mucho menos. Pero es una hermandad, es algo muy poderoso. Entonces, toda esta campaña, que ahora, por cierto, se la atribuyen a Jesús Ramírez, bueno, desde hace rato, está buenísimo. Es que me da risa, ¿no? Porque tiene tanto poder Jesús Ramírez. Porque salió un reportaje especial ayer, ¿no? Pero no cala. Imagínense, ahora el PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico. Así de… No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé. Mejor que recen unos cuantos. Pues sí. O sea, ¿cómo es posible? Es que ¿quién les cree? ¿Quién les cree? ¿Quién les cree? Nadie. Entonces, esto que sale en Los Angeles Times, pues tiene que ver con eso, con grupos que filtran noticias falsas, buscando a ver si son verdaderas, porque también presionando también a sectores de allá para ver si… Por eso, repito nuevamente, es momento de defensa de la soberanía. Es decir, en México decidimos los mexicanos. Tenemos buena relación de coordinación, de colaboración, de trabajo. Acaba de estar el secretario de Marina en Estados Unidos. Tuvo una reunión con la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos. Una reunión muy cordial, de coordinación, de colaboración, en el marco del entendimiento que tenemos con ellos, sin nada en particular, sino de seguimiento. Le agradecieron a la Marina de México el trabajo que está haciendo en los mares mexicanos, en fin. Por eso digo, son sectores que se juntan con los de México, la ultraderecha mexicana, que lo que quieren es afectar la relación binacional. Y nosotros tampoco tenemos por qué caer en esas provocaciones. Pero sí llamando la atención de todas y todos los mexicanos de que en México decidimos los mexicanos. No fue organizada la cena por la Embajada de Estados Unidos. Es una organización… copatrocinada también con Larry Rubin, pero invitado. No fue patrocinada por la Embajada, fue patrocinada por privados. Y con grupos Salinas. O sea, se llama American Chamber. O sea, fue promovida por la American Chamber y ellos invitaron al embajador incluso invitaron a muchos del gobierno de México. Nada más que aquí pues decidieron que no iban a asistir. Entonces, nada más fueron pues
los representantes del PAN y del PRI. No sé si estaba MC, no sé. Pero fue el PRIAN. Ahí con… Por eso digo, son sectores que se juntan con el objetivo de afectar al gobierno y la relación bilateral. En efecto, hay que ver pues qué hacía cada uno de ellos ahí, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Quién nos invitó? ¿Por qué fue? Pero sí es importante aclarar, porque no fue patrocinada, es más, estamos… American Society, o sea, ya ni siquiera la American Chamber, la American Society. Entonces es una organización que invita al embajador. Ahora hay que ver quién pagó la cena. Eso sería muy interesante. Grupo Salinas. Porque, bueno. Grupo Salinas. Ahí está. Entonces, ya ven cómo se atan los cabos. Grupo Salinas financia una cena de la American Society, que no sé quién es, con políticos del PRIAN, que son los que van a Estados Unidos a hablar mal de México, porque no hablan mal del gobierno, hablan mal de México y piden intervención de Estados Unidos en México. Entonces, pero por eso hay que ser muy responsable, ser muy firme en los principios, eso sí, muy firme en los principios, no intervención, y cuando vemos que hay injerencia, decirlo, y al mismo tiempo cooperación y colaboración, con respeto a nuestra soberanía. Esa es nuestra posición. Y si caminamos por ahí, la gente está con nosotros. O sea, la gente entiende muy bien lo que está pasando. Y hay que seguir explicándolo. Y por eso las jornadas de los fines de semana pues son muy importantes para seguir explicando, informando lo que está pasando.